Una de las vidas registradas en la palabra del Señor con el más grande propósito que yo puedo ver hasta ese momento, y es porque es un rey del que se habla muchísimo en la Biblia, y es un rey en el que se le dio la promesa de que de su simiente iba a nacer el Mesías. Yo sé que usted ya sabe de quién estoy hablando, y estoy hablando del rey David, del dulce cantor de Israel, y se le llama así porque él escribió la mayoría de salmos registrados en la palabra. Pero un día caminando y haciéndole yo preguntas al Señor sobre mi propia vida, el Señor me llevaba a la historia de este rey, y quiero compartir lo que aprendí. Bueno, es demasiado lo que uno puede aprender de la vida de este rey. Pero yo te voy a hablar a ti acerca del propósito de tu vida. No te engañe tu mente diciendo que lo que hiciste o lo que te preparaste, ese es tu propósito y da ser. Y eso fue todo. El propósito que Dios tiene para tu vida te va a volar los sesos. Va a ser algo que tú no estás ni siquiera en la capacidad de hacerlo. Pero cada cosa que has pasado en tu vida va a formar como la pintura completa al final de tu vida, y vas a ver el propósito de Dios cumplido. Por ejemplo, en la vida de David, él empezó siendo pastor de ovejas. Fue un excelente pastor de ovejas. ¿Cómo lo sé? Dice la Biblia que él mismo dio testimonio que si una oveja era perseguida o por un león, él iba y se la arrebataba de la boca. Pero el detalle es que cuando usted, mira y estudia cómo era un león, qué tan rápido era, lo grande que son y lo fuerte, usted se da cuenta que no es tan fácil pelear con un león, y más cuando están, agarrándole su comida. Pero aún así, David estaba tan lleno de la presencia del Señor que peleó, protegió a su rebaño a costa de todo. Luego, después de eso, podemos ver que también era adorador. Sabía tocar el arpa, y eso lo llevó a estar enfrente del rey en ese entonces, el rey Saúl, y tocaba en el palacio del rey. Era como un cantor o un músico que tocaba para el presidente o para el rey de la nación de Israel en ese momento. Y dice que llegó a ser un adorador tan excelente que cuando él adoraba, los demonios de aquel rey salían y se calmaba el rey con solo el tocar el instrumento. Pero ese no era el propósito de David. El propósito de él no era ser pastor de ovejas, ni tampoco era músico. Eso fue parte del proceso final de su vida. Y llegó un momento en el que también había llegado a ser perseguido por ese rey. Llegó a ser perseguido, y no solo perseguido, sino que amenazado a muerte. Y la Biblia registra en 1 Samuel capítulo 22 que David se encontraba como en una emboscada. Huía del rey, no podía ir al palacio, no podía regresar donde su familia, ni siquiera podía ir a la casa de Dios, porque este rey había dado órdenes de buscarlo y acabar con su vida. Ahora bien, en ese tiempo, en ese capítulo, nos habla de que David se refugia en una cueva llamada Adulam. Y exactamente esa palabra Adulam significa refugio. David corrió a ese lugar, y no teniendo ningún otro lugar al que ir, porque recuerden que su mejor amigo Jonatán era el hijo del rey Saúl en ese momento, y no podía ni siquiera hablar con él. No, recuerden que no había celulares tampoco para comunicarse en lo absoluto con nadie. Él se refugió en esa cueva, y Dios, la verdad, estaba buscando a David en su momento porque él quería ser su refugio. Entonces, en el Salmo 142, que es un salmo que David escribió estando en esa cueva, estando ahí retenido, quizás en una pausa, no veía la promesa de Dios diciéndole: vas a ser el próximo rey. Pero en ese momento su vida no tenía sentido. Él quizás decía: ¿qué voy a hacer? Estoy siendo amenazado a muerte, veo mi futuro lejos. Pero en ese momento él escribe el Salmo 142, y le pido por favor que lea el Salmo 142 y el Salmo 57. En el Salmo 142 se le nota en David un corazón angustiado. En el Salmo 57 él pide misericordia y se siente como encerrado. Yo no sé si tú te sientes en este momento así. Yo no sé si tú te sientes en ese momento en tu vida en el que has pasado temporada y has dicho al Señor: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Cuando hacía este video, el Señor me recordaba y veía gente que va a ver este video, que te sientes como estancado, te sientes en tu cuarto que nadie te entiende, no puedes ni siquiera hablar con nadie porque nadie entiende lo que está pasando dentro de ti. Y veo
veía en mi espíritu guitarras colgadas, ha dejado de adorar, veía teclados empolvados, gente que ha olvidado lo que Dios le ha entregado en su mano, porque el enemigo te ha puesto, te ha encerrado en una cárcel. Yo no sé si tú estás en Adulam, o si estás en una cueva, o si estás en una cárcel. Yo vengo a decirte que ese no es tu final. El reinado te espera. Tú estás hecho para cosas grandes. Vuelve a lo secreto. Y si te sientes encerrado, es buen momento para volver a la presencia de Dios. No te detengas. Enciende tu celular y habla de lo que Dios ha hecho contigo. Yo pido y oro para que Dios te recuerde de dónde te ha sacado. Te recuerde las cosas que Él hizo en el pasado. Los momentos que pasabas en su presencia en las madrugadas. Dios no ha terminado contigo. Dios no te ha olvidado. Vamos, levántate, vuelve a agarrar esa guitarra, vuelve a adorar al Señor, abre tu garganta y canta, alaba en medio de tu proceso. Dios va a sacar las mejores perlas, los mejores mensajes, las mejores canciones de lo que estás pasando. No te detengas, tú eres indetenible. Los que tenemos propósito de Dios no nos detienen en las cuevas, no nos detienen en las cárceles. Ahí es donde somos preparados. Tú eres indetenible.